Vamos a hablar del origen, naturaleza y principio de la ley. La ley es en sí inviolable. Pero no porque digamos nosotros que la ley se funda en una voluntad o un poder que tiene para imponer su palabra el terror, que procede del ejercicio de ese poder. No. La ley parte de un origen cuyo principio es la inteligencia, es decir, la experiencia. Por ejemplo, si nosotros ponemos en activo una causa A, llamémosla así, y esa causa siempre determina un efecto B, bueno, tenemos una experiencia. Si nosotros multiplicamos continuamente esta experiencia de toda forma, que siempre que activamos A se determina B, tenemos una ley. La ley dice que siempre que se activa A se determina B. Ahí no hay ninguna discusión. La ley es inviolable. Dios, en el caso que nos ocupa, por ejemplo, del género humano, no dices o no le dice al primer hombre, si haces esto te voy a matar. No, le dice, si comes, mueres. Es decir, si activas esta causa, se determina el siguiente efecto. Y no hay nada, ni nadie, ni el propio Dios, que pueda impedir ese efecto. Es decir, la ley es inviolable. La ley es eterna. No hay un factor que determine, por ejemplo, que si tenemos una columna maestra en un edificio y si la rompes, se cae todo el edificio. No hay ningún poder, ninguna ideología, ninguna religión que una vez que se rompa esa columna no se caiga el edificio. Evidentemente, nosotros tenemos continuamente a través de la historia, y lo estamos viendo a nivel hoy día presente, que hay gente que sí, que piensa que pueden romper esa columna y porque son ellos, el edificio no va a caer encima. Pero nosotros observamos continuamente a través tanto de la realidad natural que nos rodea como en la historia universal que leemos, que por ejemplo cuando se determina una división en un pueblo, se llega a la guerra civil. Vamos a empezar por los dos principios que debemos. Primero vamos a establecer que la ley es eterna y no parte del terror que digamos que podemos tener Dios, que por su poder puede decir si no lo haces te mato. Punto. No. Tanto es así que su propio hijo, como vimos, se arrodilla delante de la ley de su padre, pero no por el terror a su padre, sino porque comprende que la sabiduría de su padre es la que determina la ley, fundada en la experiencia que ha tenido una eternidad de veces para comprobar que esa ley se sigue. A llega a B. Y no porque tú seas el hijo de Dios, no porque tú seas el presidente, no porque tú seas el otro, no se va a producir B. Tú activas A, produce B. Simplemente, no hay más. Este es el principio activo de la inteligencia que determina la naturaleza, origen de la ley. En el segundo extremo tenemos nosotros la división, que dice, no, la división siempre lleva a la guerra civil. Tú pones A, o sea, digamos, siembras odio, recoges odio, guerra civil, recoges sangre. Tanto es así otra vez que Dios vuelve a poner en el ejemplo en el caso propio de su pueblo, el cristianismo. Es decir, la Iglesia Católica, esposa del Señor Jesús, es decir, el Hijo de Dios mismo, se divide. Se siembra el odio en el siglo XVI. Podríamos decir, bueno, pues la Iglesia pues no se va a producir el efecto. Al contrario, la ley determina que A se sigue de B.
Por lo tanto, cuando se siembra el odio de la Reforma, se llega a la guerra de los 30 años, una guerra civil europea dentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque la ley no admite acepción de personas, ni de pueblos, ni de nadie. La ley A se pone en movimiento, se llega a B. Por lo tanto, por ejemplo, en el caso de Catalán, que nosotros tenemos, donde se ha sembrado el odio y se ha llegado a la división, A llega a B, lo que está haciendo actualmente. Y lo que se ha puesto activado en Cataluña debe suceder por regla general y por norma, por ley, debe llegar a la guerra civil. Cualquier excusa, ideología, todo lo que quiera es absurdo. A llega a B. Por lo tanto, cuando se da la ley, ya que se establece sobre la experiencia, una experiencia que es inviolable, es inequívoca y conduce siempre A, conduce a B, lo que se determina a través de la ley es que se pongan todos los medios suficientes para que nunca se active A. Quiere decir que si tenemos locos dementes que dicen, no, yo voy a tirar la columna y no se va a romper, no se va a caer el edificio, lo que tiene la ley, lo que determina la sociedad, la situación es que se rodee el muro para que ese loco, ese demente no llegue jamás a esa actividad. El otro puede decir, no, es que es mi derecho inviolable de libertad. Bueno, si usted se quiere suicidar, tírese por un puente. Métase un cóctel molotov por el culo. Váyase a un monte y arrójese por un precipicio. Está usted en su derecho, es libre para hacerlo. Pero aquellos casos que se activan y ponen en peligro la vida de otras personas, si la sociedad está para impedir que se active esa causa. En el caso catalán, aún teniendo los Balcanes como ejemplo de la división que se provocó, la activación viene, por ejemplo, del caso de los políticos. Pero en último extremo, la unión del territorio español y el hecho de que no exista guerra civil pertenece al cuerpo de defensa, al ejército. Si no se ha activado este principio que era rodear la unidad, es porque el propio ejército ha fallado. Está violando la Constitución, que le da origen y sentido a su existencia. Es decir, un ejército no tiene solamente... existe para impedir que haya una invasión o para impedir que haya una guerra de invasión hacia otro pueblo desde dentro. No. El carácter sagrado que tiene un ejército también, que está relacionado con la guerra civil, que no existe una guerra civil. Y para que no exista una guerra civil, la unidad del territorio es la misión sagrada del ejército. ¿Por qué el ejército no ha conducido esta unidad? ¿Por qué ha permitido que se rompa esta unidad? Cuando sabiendo que al romperse se llegará a la guerra civil. Es evidente que los políticos que están siendo juzgados no tenían que estar siendo juzgados por un tribunal civil, tenían que estar siendo juzgados por un tribunal militar. Es evidente que aquellos que han huido tenían que haber desde ese momento sido expulsados de España, de la nacionalidad española, haberse roto su nacionalidad, de forma que al encontrarse fuera de España no puedan usar el carnet español ni la identidad española, con lo cual ya sería de las otras naciones proceder a hacer qué hacen con ellos. Pero no se ha tomado ninguna medida real contra una activación de un caso que lleva a una guerra civil, sino que se ha dejado todo, aquí no pasa nada porque los catalanes son sagrados, no pasa nada porque los políticos son maravillosos, no pasa nada porque los Borbones en la cabeza del ejército del Estado español no ha querido hacer nada, ni ha activado nada. Entonces la ley, independientemente de este caso, existe desde la experiencia. Existe para decir que A conduce a B y lo que se debe hacer es impedir que nadie active A. No hay ningún principio inviolable de libertad de expresión. No hay ningún principio inviolable de libertad que determine
la activación de A en base a tal o a cual, ni desde la religión, ni desde la ideología política, ni de ideología nacionalista, nada en absoluto. Una persona, un grupo de personas que divide a un pueblo debe abandonar esa tierra. Cataluña no le pertenece a los catalanes, le pertenece a España. Si la gente que está allí quiere irse, que se vayan de España. Pero la identidad, la nacionalidad española la pierden inmediatamente. La burla que se está haciendo, dándole a Puigdemont y a los fugados que han dejado aquí una activación de guerra civil y siguen manteniendo la nacionalidad española, eso es una burla de la ley que está siendo mantenida. Entonces, la ley, fuera de este caso, es inviolable. No porque haya un poder que imponga su voluntad, sino porque A llega siempre a B. Y si Dios dice no matarás, y si Dios dice si comes morirás, no lo dice porque tenga poder de destruir a cualquiera. Lo dice porque si haces esto, se termina esto. Y quien ha vivido la experiencia millones de veces durante una eternidad es consciente de que se hace esto y se llega a aquello. Punto. No hay más. Por lo tanto, es todo hombre a quien le corresponde determinar que la ley es inviolable y que los principios generales que gobiernan una civilización no pueden romperse bajo ningún concepto, porque son las leyes las que determinan que esa civilización siga adelante. No se puede destruir la naturaleza humana en base a unos principios políticos circunstanciales, momentáneos, temporales. Los principios sobre los que está montada la naturaleza siguen su curso. Un volcán no deja de surgir porque haya niños ni haya mujeres al lado. Una tsunami no se detiene porque la gente se esté bañando. La naturaleza sigue su curso, tiene unos principios activos. La naturaleza humana igual tiene sus principios. Toda civilización que ha roto esos principios ha caído. Toda civilización ha tenido el principio activo de su origen, de su caída, en la perversión de la naturaleza humana, es decir, en el rechazo de la naturaleza sobre la que se fundó la familia humana. Siempre, todas las civilizaciones, está en los libros de historia universal. No hay que ser muy... No se basa en que la ley de Dios, no, se basa en la ley natural. Por lo tanto, es el principio de inteligencia el que domina. No es el principio de los intereses de ciertos grupos, ni de unos dementes que creen que ellos van a activar un principio y no se va a suceder el efecto correspondiente. No. Usted activa un principio y se corresponde el efecto. Sea usted más bueno que el pan, tenga más intenciones que la que quiera. En el caso catalán se ha activado la guerra civil y se debe llevar a la guerra civil, a no ser que se rodee inmediatamente esa columna y los dementes que están empujándola sean sacados de ahí y expulsados del edificio. En este caso expulsados de España, con la nacionalidad fuera. Nacionalidad. Y ahora que se busque en otro país. Pero eso en todos los sitios, en todos los aspectos de las leyes. Las leyes no se cambian. Las leyes sobre las que está basada la civilización y el ser humano no pueden ser cambiadas, no pueden ser violadas, sino respetadas y defendidas y mantenidas. Y el loco o el demente o el cretino que quiera echarlas abajo, como ya digo, pones unos efectos homicidas y genocidas, debe ser apartado. Y si quiere suicidarse, que nadie se lo impida, que se vaya tire por el puente. Que se coja una piedra, se ata el cuello y se tira al mar. Pero lo que no puede permitir la ley, lo que no puede permitir una sociedad, es que ese tipo de mente, basándose en inviolabilidad de principios sagrados, de libertad de expresión, etcétera, 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 de libertad de nacionalismo a costa del terror, como el País Vasco, se pongan activos unos principios que conducen a una guerra civil. El socialismo lo está haciendo, está activando, está metiendo fuego a eso. Unidos Podemos está haciendo y metiendo más fuego todavía a esa activación.
Y por lo tanto, puesto que no hay ninguna forma de parar eso, solamente puede ser o el ejército hace lo que es su función, o lo hará en la guerra civil, una de las dos, o se activa el muro alrededor de esa columna, o se cae todo el edificio. Eso es una decisión que se debe tomar. Todos.